En la primavera de 1921, el Papa Benedicto XV relevaba a su nuncio en España y nombraba y designaba a Federico Tedeschini, recién nombrado arzobispo de Lepanto. Tenía Tedeschini 48 años y prácticamente no había traspasado los muros vaticanos desde su llegada a Roma en el año 1900. Bien, Benedicto XV conocía muy bien España y cuando envía a España a Federico Tedeschini, pues ya le envía con una serie de órdenes que luego su sucesor, porque enseguida muere Benedicto XV y le sucede Pío XI, le va a dictar de una manera muy clara. Pues para hablar de este paréntesis, en principio apacible, luego veremos que no tanto, como son las relaciones bilaterales entre España y el Vaticano durante la dictadura de Primo de Rivera, un periodo también convulso de la historia de España, nos acompaña la profesora de Historia Contemporánea Josefina Martínez. Bienvenida. Muchas gracias. Hablamos de esta época y he empezado diciendo que un paréntesis apacible, quizá no tan apacible como pudiera parecer. Sí, pero si uno mira de dónde viene antes de la dictadura todo lo que ha sido la quema de iglesias, todo lo que ha sido quitarle una serie de prerrogativas que tenía la Iglesia en los distintos gobiernos, acordémonos de la ley del candado, de Canalejas, o la obligación de pagar una serie de impuestos que no estaba pagando la Iglesia, y después ya la República, pues evidentemente es un paréntesis, digamos que apacible, aunque hay bastante virulencia en las relaciones entre el Vaticano y el gobierno español durante estos casi 7 años de la dictadura de Primo de Rivera. Claro, más que nada porque también, y empezamos con Benedicto XV, pues temía que la católica monarquía española se convirtiera de alguna manera en una república laica, dado toda la crisis española anterior y la virulenta irrupción en la escena política pues de socialistas, de anarquismo. Esta era una situación complicada para el Vaticano. Sí, en unos poquitos años antes, en el año 11 y en el año 14, tanto Francia como Portugal, que eran las repúblicas vecinas de España y que eran países católicos, hasta ese momento no se había dudado, de repente hay una revolución y hacen una separación Iglesia-Estado. Entonces todas las prerrogativas de la Iglesia desaparecen, entre ellas gran parte de las órdenes religiosas que estaban instaladas en Francia y en Portugal se vienen a España, y esa es una de las razones por las que se establece la ley del candado. Entonces, en esta época se han establecido un montón de órdenes en España, que va a ser quizá uno de los temas por los que después hablaremos, el asunto del catalán. Al llegar estas órdenes y establecerse en colegios, empiezan a enseñar los catecismos en francés en los colegios, e incluso también en inglés, porque también hay órdenes que vienen de Gran Bretaña. Entonces, esto va a ser uno de los temas más importantes en esta época, porque en Cataluña se niegan a que los niños aprendan el catecismo en otra lengua que no sea el castellano o el catalán. Hablaremos de todo ello. Primero hay que decir que la permanencia de Tedeschini, pues muy fiel además al Vaticano, junto al secretario de Estado, el cardenal Pietro Gasparri, que es el que le va a dar una serie de directrices para que actúe el nuncio en España y para que actúe además a lo largo de toda su permanencia. Esto es muy importante, más que nada porque también el Papa y el Vaticano están viendo cómo se han derrumbado imperio tras imperio, porque en realidad los imperios europeos han caído, el austrohúngaro, el alemán, el ruso, el imperio turco, por otro lado, también ha caído. Es un momento en el que parece que Europa se derrumba. Sí, hay unas tendencias enormes de desacralización que en este caso, no ya políticas, que sí ha sucedido, sino de desacralización que está afectando. Pero también la guerra mundial va a producir, con el enorme dolor que ha generado, un cierto recogimiento y una cierta paz en los distintos países que dejan de ser beligerantes con la Iglesia. Y esto también va a suceder en la propia España. Después de la tensión tan enorme que ha habido hasta la llegada de Primo de Rivera, va a haber también este proceso de tranquilidad en esta época de la dictadura, en que las relaciones con el Vaticano van a mejorar bastante. Pues me gustaría empezar con estas instrucciones
que le da Gasparri pues al nuncio, a Tedeschini, al comienzo de su misión diplomática, y veremos a ver cómo estas instrucciones son llevadas a cabo o no lo son, porque claro, todo no se realiza. Por un lado, y en el orden interno, pues le dirige hacia el episcopado, hacia el clero, hacia la acción católica, hacia la acción social. En el ámbito nacional, quizá esto más importante, le dirige a una situación política y social. El problema de Cataluña está ahí y veremos a ver cuál es el problema de Cataluña y por qué se da. Y en cuanto al orden internacional, hay algo que me llama mucho la atención y que haremos un pequeño paréntesis, que son las pretensiones de España sobre los santos lugares y también la situación de la Iglesia en Marruecos. Por hacer este pequeño paréntesis y luego continuamos, ¿por qué España tenía pretensiones en los santos lugares? Bueno, son muy antiguas las pretensiones de España en los santos lugares. De hecho, la monarquía española tenía el título del Reino de Jerusalén. Incluso hasta la actualidad, este título se mantiene. Una bula de Carlos III había conseguido un reconocimiento específico sobre el mandato español en lo que se llama la custodia de los santos lugares, y desde la época de los Reyes Católicos España está mandando, a través de lo que se llama la bula de la Santa Cruzada y las donaciones de las obras pías, está mandando continuamente dinero para el sustento de los religiosos y los peregrinos que van a los santos lugares. Entonces, como a veces había habido otros custodios que no eran españoles y habían malversado este dinero que se mandaba, entregado por los feligreses españoles, no era ni del gobierno, sino simplemente de todos los cristianos españoles para mantenimiento de los santos lugares, los reyes católicos exigen que el custodio sea español. Y se va a mantener esta situación prácticamente hasta el siglo XX. Esto quiere decir que Alfonso XIII era rey de Jerusalén, sí, y de alguna manera Felipe VI también es rey de Jerusalén. Sí, esa nominación se tiene. Hay que decir, y después de este pequeño paréntesis que me parecía además muy curioso, que todas estas instrucciones que le da a Tedeschini, Gasparri, pues son para intentar que la Iglesia tenga una cierta estabilidad dentro de un Estado poco estable. Verdaderamente, además, como le indica Gasparri, por la posibilidad de que un gabinete se suceda a otro, pues estamos viendo y hemos visto también en otro programa, pues que es continua. También ocurre en el año 1923 que verdaderamente le dicen no va a llegar este gabinete al otoño, y no llega. Y no llega porque ocurren una serie de circunstancias que van a hacer que entre también el directorio de Primo de Rivera. Sí, efectivamente. Igual que el resto de los embajadores van mandando a sus países información, el nuncio continuamente está mandando noticias al secretario de Estado. Cuando cambia el nuncio, el secretario de Estado le suele dar una carta con aquellos temas que son más importantes y los que tiene que estar pendiente el siguiente nuncio que va a llegar a ese país. Y estas son las instrucciones que le da Gasparri, el secretario de Estado, al nuncio, a Tedeschini. Le dice cuáles son los 7 puntos más importantes que tiene que tener presentes. El comportamiento, como tú ya has dicho, el comportamiento de los obispos, los sueldos del clero, puesto que el gobierno español había llegado a un acuerdo concordatario con el Vaticano para resarcirle de todo lo que había sido la desamortización de Mendizábal, y entonces el gobierno español, por este acuerdo bilateral internacional, estaba pagando al clero español. El tema de Marruecos, el tema de los santos lugares, como ya hemos visto, la cuestión catalana, que era muy candente ya antes de la época de Primo de Rivera, y la situación en la corte eran fundamentalmente los temas que él tenía que prestar atención y seguir cotidianamente y mandar informes al Vaticano. La realidad es que lo que se encuentra Tedeschini, además, y en el año 1923, es que tras un gobierno, tras otro, muchísimos gobiernos, 17 creo, el 13 de septiembre hay un golpe de Estado, un golpe militar dirigido por Miguel Primo de Rivera, un golpe militar prácticamente esperado por todos o por casi todos, y además podemos decir tolerado, pero quizás hasta un paso más. Es decir, nadie se opone, nadie, ni tampoco el socialismo, que tengo que decir, se opone a este golpe militar porque la situación parecía insostenible.
es que era totalmente insostenible. Las huelgas eran continuas. En el gobierno anterior había habido 300 huelgas en 4 meses. El pistolerismo, las luchas callejeras. Primo de Rivera conocía muy bien la situación, puesto que había sido capitán general de Cataluña, y entonces él acuerda con los catalanes su apoyo para crear una situación de paz en que se pueda trabajar, en que puedan crecer las industrias, en que los aranceles se mantengan y que haya una paz en todo el país. Entonces, prácticamente todo el mundo apoya y está de acuerdo en este gobierno del general Primo de Rivera. En esta situación, además, pues Tedeschini no pierde el tiempo, enseguida se reúne con Primo de Rivera. Parece que como están más o menos, además, son de la misma edad, pues acaban de superar la cincuentena, pues no se llevan mal. Esto es en un principio, se reúnen bastante habitualmente, creo que casi pues una vez al mes, pero enseguida, no han pasado 2 meses, hay un problema bastante gordo y bastante fuerte que les acaba por separar y empiezan a tener problemas. Este es el problema catalán, problema que a mí me gustaría que nos contara, porque tiene que ver pues con el obispo de Tarragona. Sí, efectivamente. Finalmente, después de 3 años, el rey viaja a Italia. Y uno de sus grandes intereses del rey es visitar al Papa. El Papa lo recibe, el Papa cambia el protocolo vaticano para recibir al rey de España. Se reúnen los cardenales que hay en Roma en ese momento, tienen unas conversaciones públicas y privadas en las que ambos dignatarios, el rey y el papa, deciden cuáles son los temas que más les van a preocupar. Pero justo en ese momento en que están reunidos, el obispo de Tarragona saca un edicto por el que convoca oposiciones para que los curas de toda España que quieran puedan acceder a las parroquias de Cataluña, de la diócesis de Tarragona. Y en uno de los ejercicios lo que exige es que se haga en catalán, con lo cual está vulnerando los derechos de aquellos que no saben hablar o que no quieren hablar en catalán. Y aquí se crea un conflicto enorme con el arzobispo de Tarragona, puesto que Primo de Rivera no está dispuesto, con la situación que ha vivido ya durante los años que ha estado, en que se mantenga esta discriminación hacia el castellano en Cataluña. Entiendo, profesora Martínez, que las misas se hacían en latín en ese momento, pero que la homilía pues era en la lengua vernácula y que la oposición era una oposición a nivel estatal. Es decir, todos los curas de cualquier parte de España se podían presentar a esta oposición, pero esta es la primera vez que ocurre. Quiero decir, hasta ese momento nunca había ocurrido algo de este tipo. No. Hasta ese momento las prédicas sí se habían hecho en catalán. Había habido distintos problemas con los curas que habían hablado en catalán, con el abad de Montserrat. De hecho, habían mandado desde la Secretaría de Estado cartas porque ya se había iniciado este problema de la lengua catalana y los secretarios de Estado desde principios de siglo habían combinado a los distintos párrocos, a los obispos, a los abades, que no hicieran política desde el púlpito, y se le dan muchas instrucciones desde la Santa Sede para evitar que haya esta confrontación, tanto por el idioma como porque los curas se posicionen en una u otra facción, lo mismo que se ocurre en el resto de Europa, que tenemos que tener muy en cuenta lo que también está pasando pues en Bélgica o en Francia o en la Alta Silesia o en el Tirol mismamente, porque hay un problema bastante grave con el lenguaje, con las distintas lenguas, en la situación en que ha quedado los distintos estados tras la Guerra Mundial. Pero parece, y es curioso, que la directriz, digamos, de la Iglesia es que este problema, que ha empezado pues por esta convocatoria a oposiciones del obispo de Tarragona, que verdaderamente se solvente en el sentido de que sea lo más amplia posible y que no se politice desde el púlpito. Sin embargo, Tedeschini y Primo de Rivera llegan a un desacuerdo, cuando pareciera que podían estar de acuerdo. Sí, puesto que una también de las normas que enseguida lanza Primo de Rivera es prohibir que en los centros públicos y en cualquier acto público
se utilicen lenguas que no es la lengua oficial, que es el castellano. En el resto de España, en el País Vasco, en Galicia, en Asturias, donde hay unas lenguas diferentes, se admite esta normativa sin ningún problema. En cambio, en Cataluña no. En Cataluña se sigue haciendo bandera de la lengua catalana. Se habla hasta del cruce de cartas informes entre Roma y Madrid, e incluso entre el obispo de Tarragona y el secretario de Estado, puesto que los obispos entonces rendían cuentas era a la Secretaría de Estado. Se crea una situación bastante compleja para todos los estamentos por este asunto de la prédica en catalán o no. Y enfrenta a Tedeschini con Primo de Rivera, puesto que Primo de Rivera lo que quiere es que se quite al obispo, que se le remueva, que es como se dice exactamente, del obispado de Tarragona, a lo que no está dispuesto ni puede hacer, si no es con su consentimiento, ni el Papa. O sea, hasta ahí llega el asunto. Por lo tanto, se da la situación curiosa de que justamente después de un viaje muy preparado a Roma, para que Alfonso XIII llegue, porque son años de preparación, cuando el rey además tenía muchísima ilusión de que le recibiera el Papa de una determinada manera, y él estaba muy preocupado pues por todos los aspectos, hasta los más nimios. Prácticamente en el momento del viaje todo parece que empieza a tambalearse. Más que al momento del viaje es a la vuelta. O sea, lo que podía haber sido unas magníficas relaciones, puesto que Primo de Rivera era católico, apoya a la Iglesia, intenta en todo lo que puede aumentar el salario de los curas, quitar los impuestos a la Iglesia, va a estorbar o va a ennegrecer las relaciones entre el Vaticano y España el asunto del arzobispo de Tarragona. Y por hacer un resumen de estos años, y acabamos ya pues hasta el final de la dictadura de Primo de Rivera, ¿cómo fueron entonces este periodo que ya vemos que no fue tan apacible, este periodo en las relaciones entre España y el Vaticano? A la vista de la documentación, resultan como conclusión bastante más favorables en estas relaciones bilaterales entre España y el Vaticano para la Iglesia que para los intereses de España. La Iglesia consiguió todas aquellas cosas que el Papa le había pedido al rey, mientras que no sucedió lo mismo las cosas que pedía el rey respecto a sus intereses eclesiásticos, por así decir. También es cierto que era muchísimo más difícil conseguir las cosas que quería el rey. El quitar el catalán como lengua vernácula suponía un problema enorme para la Iglesia en todos los territorios donde estaba, y darle otra vez el dominio sobre Tierra Santa y los territorios a los conventos españoles tampoco lo pudo hacer. Entonces, para España fueron, digamos, peor. Ahora, con los años que vienen posteriormente, muy en contra del propio gobierno español, se volvieron todos esos beneficios que se habían dado durante la época de Primo de Rivera a la Iglesia. Así que, la verdad, no fue nada bueno este matrimonio de conveniencia. Pues muchísimas gracias, profesora Josefina Martínez. Gracias a vosotros.